www.umpa.edu.ar. Ciencia al extremo. Una propuesta de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UMPA para conocer los temas más destacados de la actualidad científica, investigaciones, los nuevos proyectos en desarrollo y mucho más. Ciencia al extremo. Un programa que reúne el testimonio de quienes hacen la ciencia y la tecnología en la región. Te esperamos los viernes a las 12 en Radio Universidad. A toda la audiencia de FM UMPA en la 99.9. Hoy iniciamos ya Ciencia al Extremo, por supuesto, a las 12 horas empezamos este programa. Escuchaban todos la introducción y la presentación. Muy buenos días, Pablo, muy buenos días, Andrés, muy buenos días, Cari. Sí, muy buenos días, Claudia, y la audiencia que no nos deja escapar una, habrá percibido que en tus buen días incorporamos a Andrés. Sí, lo presentábamos. Andrés lo presentamos en el capítulo anterior y ya ahora en la producción y ahora ya vienen los micrófonos, así que bienvenido, Andrés. Muy buenos días. Bueno, fue una inclusión sorpresiva, pero sí, muchas gracias. Sí, estoy acá desde el programa anterior, sumándome un poco a la producción y hoy bueno, colándome, filtrándome un poco en el aire. Bueno, aportando, llamémosle. La experiencia. La experiencia. La experiencia, Andrés, que tiene mucho sí, recorrido en los medios locales, así que la verdad que va a venir muy bien al programa. Sí, pero es como siempre decimos, ¿no? Cuando se incorpora alguien al equipo de trabajo en la oficina, que hacía rato no pasaba, decimos acá no hay tiempo de aprender. Entonces vino así directamente. No, por suerte, rápidamente. Por suerte él ya venía aprendido. Sí, él ya venía aprendido. Eso ayuda mucho. Entonces utilizamos las capacidades instaladas, es eso, ¿no? Cari, buenos días, también la tenemos acá, están con refacciones acá, pero obviamente salimos desde FM UMPA, acá estamos en el piso, acá en el estuario de Río Gallegos. Una cosa para agregar, soy un viejo habitué de este estudio, así que estoy muy contento de estar nuevamente y estoy muy agradecido también del recibimiento que he tenido del equipo de FM UMPA 99.9, que son muy cariñosos siempre. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos para hoy? Nuestro programa número 22. Capítulo 22, Claudia. Capítulo 22. Ya no me dan los dedos para contar, así que bueno, le tuve que pedir a ustedes los dedos para contar si llegábamos a 22. Por suerte ya somos 4 acá. Lo confirmamos y también lo que les queríamos comentar a nuestra audiencia son nuestras vías de comunicación. Sí. La gente puede comunicarse al WhatsApp 2966-571561, también a través del Facebook de la Secretaría Ciencia y Tecnología UMPA. A través del Instagram, tenemos Instagram. .umpa, que está creciendo mucho. Así que bien. Si van a escuchar ahí, van a tener también para escuchar, tanto en el Facebook como en el Instagram, algunos cortos. Los extractos, exactamente, de las entrevistas. De las entrevistas para que puedan saber. Y sí, también pueden escuchar el programa completo porque está en Spotify, pero también, y nuevamente, como siempre, no nos podemos olvidar de los chicos de Info24 que retransmiten nuestro programa siempre. Así que bueno, bienvenida a toda la audiencia, ya dejamos las vías de comunicación, así es que, ¿qué tenemos para hoy? Vamos a adelantar un poquito, vamos a adelantar como siempre Ciencia al Extremo, mostrando y visibilizando la producción científica de la provincia y de la región. En este caso también vamos a tener nuestro primer entrevistado, vicedecano de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de la Facultad de Ingeniería. Vamos a estar charlando sobre algunas innovaciones que allí se están desarrollando para que nuestra audiencia tenga conocimiento, y después vamos a estar también comentando, como hacemos todos los viernes, recuperar las efemérides, algunas noticias. Recordemos que el pasado 12 de noviembre se desarrolló en la localidad de Comodoro Rivadavia la Marcha Federal,
como habíamos anunciado el viernes anterior, así que también vamos a tener algunos comentarios respecto a eso. Sí, una marcha interclaustro, lo que se sumó la la interclaustro, comunidad. y además que se sumaron, confluyeron en la localidad de Comodoro Rivadavia las representaciones docentes, no docentes y estudiantiles de las universidades de Tierra del Fuego, Patagonia Austral y por supuesto de San Juan Bosco. Sí, más que representativo y bueno, como decimos siempre, este es un programa producido por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que además intentamos mostrar, como decías, todas las producciones, bueno, del sistema científico de Patagonia Austral y también de nuestra universidad, obviamente, porque formamos parte del sistema, pero también es mostrar en qué se invierte el dinero en ciencia y tecnología, que está hoy tan en cuestionamiento, ¿no? Exactamente, y seguimos muy atentos la discusión que se está desarrollando en el Congreso Nacional a propósito del presupuesto Ley 2025. Estamos ahí siguiendo en Diputados TV atentamente las reuniones de comisiones, que las recomiendo, Sí. La verdad, porque son muy interesantes en los términos que se discuten las propuestas, los proyectos, es muy interesante. Sí, además es importante, perdón Andrés, Sí, es muy sí. importante escuchar los argumentos, porque a veces después se sacan de contexto, ¿no? Y tienen una significación muy diferente. Y voy a tirar para polemizar un poco, porque bien. así va a ser mi tono, así que Bueno, vayan bien, acostumándose, bueno. que es importante escuchar qué dice cada diputado y después ver cómo votan. Claro. Porque ha pasado en las últimas votaciones que algunos diputados han expresado ciertos posicionamientos, más para un lado, más para el otro, y después han votado diferente en el recinto o se han ausentado. Así que hay que estar atento a lo que hacen nuestros representantes en el Congreso de la Nación para, bueno, después poder exigir obviamente lo que uno busca, que es financiamiento para la ciencia y tecnología y para la educación superior. Sí, Bueno, hoy sí. se define, digamos, hoy no, en estas discusiones se definen, a ver, ahí vamos a ver de qué lado de la mecha están, ¿no? Sí, y un poquito también a propósito de esto que planteamos de invitar a la audiencia y a la comunidad en general a que siga con atención las discusiones, no son solamente las asociadas, por supuesto, a nosotros nos interesa las vinculadas al presupuesto universitario, pero ha habido múltiples comisiones en este último tiempo a propósito, obviamente, de la próxima sanción del presupuesto. En verdad, si va a haber o no dictámenes para la llegada a Cámara, pero en el caso particular del presupuesto universitario, semanas atrás estuvo el secretario de Educación, el doctor Torrendel, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Álvarez. Así que esas instancias en las cuales estos representantes del gobierno pueden expresar su mirada, también es interesante. Es decir, por dónde están pensando el funcionamiento del sistema universitario y particularmente del sistema científico. Entonces, digo, es una oportunidad que tenemos a partir justamente de estos accesos que nos garantiza las plataformas, de hacer ese tipo de seguimiento. Sí, eso es más que importante. Y como siempre, entonces, bueno, hoy 15 de noviembre, lo tuve que mirar, voy a confesar que tuve que mirar, hoy 15 de noviembre, nuestro programa número 22, y ahora vamos a hacer una breve pausa porque ya nos viene apresurando además Sí. las entrevistas, porque Sí. tenemos dos entrevistas muy, digamos, a la que le podemos sacar mucho jugo. Cuando hablamos de innovación tiene que ver con el objetivo además que se le da orientado a la resolución de problemas. Así que de eso vamos a hablar hoy, una propuesta de innovación, digamos que vamos a conversar precisamente si se está usando y todo. Así que vamos a una breve un breve corte musical y ya regresamos con más Ciencia al Extremo. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world in the 7 seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them wanna get used by you. Some of them wanna abuse you. Some of them want to be abused.
hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world. Bien, y regresamos en Ciencia al Extremo acá en FM UMPA, en la 99.9 Radio Universitaria. Y ya largamos con nuestra primera entrevista, nos vienen así como... El tiempo no nos alcanza nunca, chicos, así que bueno, la audiencia también debe ponerse ansiosa o soy solo yo. Esto lo voy a trabajar con la psicóloga, ¿eh? Bueno, ok. Y tenemos en comunicación al ingeniero Alberto Blasetti, que es vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Es docente investigador e integrante del equipo que desarrolló un calentador solar de agua a bajo costo. Alberto, te saludamos desde Ciencia al Extremo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por comunicarse con nosotros. No, por favor, Alberto, los agradecidos somos nosotros. Y bueno, estábamos ahí tomando conocimiento de esta innovación que vienen desarrollando desde la facultad a propósito de este calentador solar de agua de bajo costo. ¿Qué, para la audiencia, qué significa este desarrollo que realizaron? Bueno, ante todo, agradecerles por el interés, porque un poco el objetivo nuestro era divulgar en la región patagónica la utilización de la energía solar, en este caso térmica, porque a veces tenemos por ahí la idea y el preconcepto de que, bueno, todo lo que sea aprovechamiento de energía solar es para las provincias del norte y nosotros en la región patagónica por ahí estamos un poquito más desfavorecidos, ¿no es cierto? Así que bueno, el objetivo de esto es, yo siempre digo, no hicimos nada que no haya hecho nadie, sino que hay, por ejemplo, nosotros tomamos un modelo del INTA, una publicación que tiene del año 2013, que desarrolló un calentador parecido a este, y nosotros lo que hicimos fue adaptarlo a lo que nos parecía mejor y por sobre todo obtener información de campo, porque estuvimos durante más de un año tomando datos y podemos saber qué esperar de su funcionamiento si lo instalamos en, no sé, Comodoro Rivadavia, en Esquel, en Trelew, o por qué no en Las Heras, o en el mismo Río Gallego, ¿no? A ver, no generar una falsa expectativa de que me va a resolver todos los problemas, pero tampoco es que en algunos lugares de la Patagonia, durante determinadas épocas del año, por ahí podemos tener una reducción de consumo de electricidad si es un termotanque eléctrico el de la casa, o de gas si es un termotanque a gas. Esa era un poco la idea, Alberto, ver cómo funciona. Claro. Alberto, ¿y cómo llegaron a esa idea? Porque un poco lo que vos comentás es recuperar algunos trabajos previos y ponerlos también en aplicación en un área o en una región donde efectivamente, cuando uno habla de energía solar, tiene estos preconceptos o estas ideas. Digo, ¿cómo llegaron en el grupo, me refiero al grupo de investigación, cómo llegaron a este proceso? Bueno, la verdad, ahí tenemos un doble objetivo. El objetivo prioritario nuestro fue el desarrollar capacidades de simulación numérica computacional. Nosotros tenemos un software que nos permite hacer simulaciones de alto nivel, pero necesita que nos capacitemos. Y cualquier modelo computacional que uno haga necesita de datos experimentales para validarlo. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, si uno va a un corralón de materiales en el norte del país, va a encontrar un calentador solar comercial a la venta, o va por cualquier ciudad del norte del país y va a haber algún calentador solar en el techo de alguna casa, comerciales hablo, ¿no es cierto? En cambio, nosotros acá en la Patagonia prácticamente no los vemos en ningún lado, no los vemos en ningún corralón. Entonces, bueno, dijimos, ¿por qué no hacemos esto? Porque nadie lo hizo en la Patagonia, sí lo han hecho en otros lugares. ¿Por qué no nosotros nos sacamos las dudas que tenemos?
Entonces, bueno, eso fue lo que hicimos, construir un modelo sencillo que nos diera información, y toda esa información la usamos también para desarrollar este modelo de simulación computacional. Entonces, una vez que tengamos el modelo terminado, sin instalarlo, por ejemplo, en otra localidad, vamos a poder simular cómo funcionaría, o por ejemplo, cambiándole el ángulo de inclinación, o contar con datos particulares para otra localidad, no sé, de otra región patagónica, Claro. y hacer una estimación de cómo respondería. Y por sobre todo, hoy que los costos bueno, eso obviamente no lo tuvimos en cuenta al momento de pensar en hacer esto, pero los costos hoy de la energía eléctrica, del consumo de gas, son mayores, y bueno, cualquier ahorro que uno pueda hacer puede ser significativo para cualquier persona, para cualquier usuario. Sí, Alberto, buenas tardes. Te habla Claudia, te habla acá en el piso. Buenas tardes. Bien, hablamos un poco de los costos en comparación, digamos, o sea, cómo vendría por ahí a suplir algunos costos de los servicios que hoy se ofrecen. Y, digamos, ¿qué desafíos presenta esta propuesta? O sea, ¿han pensado en cuáles son aquellas cuestiones que podrían llegar a enfrentarse cuando esta innovación se ponga, digamos, a la comunidad? Porque muchas veces la comunidad también, digamos, tiene así como un rechazo, o sea, a cambiar algo que no sé si va a funcionar. ¿Qué otros desafíos hay? Me encanta la pregunta porque lo hemos charlado en uno de los seminarios que hemos hecho acá, ¿no es cierto? Esto implica un cambio de mentalidad también en cómo implementar el uso de las energías renovables a nivel doméstico, a nivel instalaciones. Por ejemplo, nosotros hemos visto que en los meses de verano, en el ángulo en que lo tuvimos instalado, podemos prácticamente ser independientes de un sistema convencional de calentamiento de agua, pero en invierno eso no va a pasar. Claro. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros este equipo lo tenemos que, no le vamos a resolver el problema de calentamiento de agua a alguien que no tiene ni gas ni energía eléctrica, Claro. sino que lo que vamos a hacer es, o mostrar, porque ni siquiera el objetivo fue resolver todavía el problema, era primero tener información para ver si lo que pensábamos era verdad o no. Entonces, lo que tenemos que pensar es que este tipo de equipo comercial, porque no necesita ser algo fabricado artesanalmente, sino que puede ser un equipo comercial, que sepan de qué dimensiones comprarlo, que porque diga 150 litros de agua, no necesariamente depende de la localidad en donde uno lo instale, depende la época del año, y posiblemente no pueda ser un equipo independiente y tenga que conectarse entre el tanque domiciliario de la casa y el termotanque principal de la casa. Entonces, ¿qué es lo que haría este equipo? Precalentaría el agua, y entonces nuestro termotanque a gas o eléctrico encendería menos o no encendería prácticamente, y ese sería el ahorro en verano. Y en invierno, bueno, tal vez encendería más que en el verano, pero como eventualmente no ensayamos nosotros el cambio del ángulo óptimo en invierno, si en los meses de invierno, y le decimos meses de invierno, se cuenta, por ejemplo, a fines de abril, ¿no? Claro. Por ejemplo, por la información que nosotros tenemos, fines de abril, comienzos de mayo, ahí ya la performance del equipo baja bastante. Y entonces decir, bueno, lo ponemos al ángulo óptimo de invierno, ¿sí? Y toda esa información que hay, si yo les puedo comentar, no sé si quieren, Sí, pero por supuesto. hay atlas de radiación solar en la República Argentina de los años 2000, 1999, y ahí hay información de la radiación en todas las localidades importantes del país. Incluso nosotros, todo este estudio que hicimos, lo hicimos con datos que nos proveyó el Servicio Meteorológico Nacional de radiación en la localidad de Comodoro Rivadavia, y se ve perfecto cómo el funcionamiento del equipo copia la nubosidad, por decirlo, o la radiación. Cuando el cielo está despejado y el cielo es radiante y tenemos buen sol, vamos a tener buen funcionamiento. Y si tenemos nubosidad, bueno, va a tener sus altibajos. Entonces, esas son las cosas que digo que tiene que ver con ir conociendo de que la utilización de las energías renovables hay que implementarlas pensando en una estrategia de la cual por ahí
en nuestra región a lo mejor no vamos a prescindir de las fuentes convencionales de energía, pero luego podremos hibridizar esto con otros sistemas de energía renovable o bien con los sistemas de digamos de eléctrico o de consumo de gas, ¿no? Energía eléctrica o gas convencional. Y bueno, y una de las ventajas también es que en la medida que nos vayamos mentalizando en esto, también pensemos que estamos emitiendo menos CO2, no estamos quemando petróleo, en fin, todas esas cosas que también son importantes para el medio ambiente. Y desafíos. Claro. Correcto, totalmente. Así que bueno, nuestro desafío fue haber dado el primer paso y ahora, bueno, es ir consiguiendo el interés de la gente, que va a ir haciendo que esto se vaya extendiendo y vaya haciendo, como quien dice, docencia respecto de qué cosas tener en cuenta. Claro. Alberto, le hago la última pregunta. Respecto al grupo específicamente de investigación, hemos visto en la Gacetilla que ha difundido, y que ha salido también en varios medios, por suerte ha tenido bastante difusión este proyecto. Sí, la verdad estábamos sorprendidos, nunca pensamos que iba a impactar de esta manera. Sí, hemos visto que también, bueno, obviamente están trabajando con estudiantes. Quería preguntarles sobre el rol de los estudiantes en esta investigación. Correcto, sí. Bueno, con nosotros estuvieron trabajando el ingeniero Brian Toledo y el ingeniero Ricardo Guerreiro. Ricardo nos ayudó muchísimo con todo un sistema de adquisición de datos, o sea, nosotros tenemos datos de temperatura en distintos lugares cada 15 minutos, ¿no? Y los alumnos que trabajaron fueron 3 alumnos tres estudiantes de ingeniería química que hicieron toda la parte de montaje del equipo ya en la estructura, y bueno, y también les dimos algunos trabajos para hacer para evaluar la eficiencia real del equipo en las condiciones locales. Perfecto. Bueno, Alberto, te queremos agradecer el contacto, súper interesante lo que nos venís a comentar del desarrollo. Estaremos atentos al paso de esta instancia más experimental del desarrollo, quizás a una etapa más industrial o comercial. Y de nuevo te queremos agradecer el contacto con Ciencia al Extremo. Bueno, muchas gracias y el agradecido soy yo y quedamos a disposición. Abrazo. Bien, hasta luego. Vamos entonces a un breve corte musical. La verdad que muy buena la entrevista, muy buena la información, y esto es innovación, ¿no? Cuando hablamos de ciencia, tecnología, desarrollo, investigación, transferencia, todo esto, este es un ejemplo. Así que bueno, vamos a un breve cortecito y ya regresamos acá en Ciencia al Extremo. Every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. And every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see, you belong to me? How my poor heart aches with every step you take, and every move you make, and every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching. Please
Estás escuchando Ciencia al Extremo en Radio Universidad. Bien, y en nuestro siguiente bloque acá estamos ya nuevamente con Ciencia al Extremo, un programa de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Pablo, me recordaba a usted, pero le recuerdo lo que me recordaba, que agradecimos a los chicos de Info 24 RG, pero le volvemos a agradecer. Siempre hay que agradecer. Sí, los agradecimientos, digamos, lo que abunda no daña. No daña, exactamente. No daña, ¿no? Decía mi abuela, lo que abunda no daña. Así que agradecemos nuevamente a los chicos de Info 24 que desde el primer programa están retransmitiendo nuestras entrevistas, todo el programa está retransmitiendo, así que bueno, no solo acá FM UMPA que nos ha permitido realizar este programa que realizamos con el personal, ¿no?, de la Secretaría, y bueno, con todos, acá el que se incorpora llega, así por eso hoy ya lo tenemos acá Andrés sentado, así es que... Sí, llevando mate, derecho de piso a pleno. No, esto es solidaridad pura, esto no, las connotaciones que uno le da a las cosas como muy feo, cambian. Muy feo ¿no? hablar de derecho de piso, ya siglo XXI. Bueno, pero que sepa la audiencia que el que está cebando mate es el nuevo, así que... Exacto, bueno. No, está bien, no. La imagen que uno se crea después de tantas ideas acá, hablando de energía solar, de la importancia de la innovación, y después salen con esto, ¿no? Bueno, así no se puede. Hay innovación, pero hay cosas que no cambian. Igual, a ver, el mate, yo creo que el mate tiene como una cuestión sociológica. Vamos a hacer ciencia del mate, además que te da cierta centralidad en un grupo. Entonces yo estoy contento. Totalmente. No, pero además hay que advertir que el mate lo trajo usted, así que bueno, es cierto. Eso le da un plus. Sí, totalmente. ¿Sí? La verdad que muy bien. Sí, usted Pablo conversaba sobre, no sé por qué se dice esto usted así, ¿no? Y yo soy la más grande Estamos acá. como escribiendo un mail. Y yo soy la más grande acá, no vamos a sacar cuentas ni nada, pero bueno, decías Pablo, cuando abríamos el programa, el tema de que seguimos en esta constante lucha, vamos a decirle, vamos a darle el nombre que corresponde para obtener el presupuesto, para financiar las actividades de ciencia y tecnología, y en esto hay diferentes formas de manifestarse y formas, digamos, a las que se convocan los diferentes organismos que representan a las universidades. Comentabas la marcha de este martes y tenemos otra convocatoria que realizó el CIN. Sí. Vamos a recordar que el CIN es el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a todos los rectores de las universidades nacionales. Exactamente, Claudia, como habíamos adelantado al comienzo del programa, la pasada marcha federal universitaria que se desarrolló en el caso de la región patagónica, se concentró en la localidad de Comodoro Rivadavia y que, bueno, obviamente tuvo participaciones de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Universidad Nacional de la Patagonia Austral y de la Nacional de la San Juan Bosco. Tiene previsto, en el marco también del mismo proceso que está llevando adelante también el CIN como organismo que congrega al sistema universitario nacional, está previsto para este próximo jueves, 21 de noviembre, desde las 19 horas, unas jornadas de la Noche de las Universidades. Allí entonces la idea de llevar adelante esta actividad es que, bueno, que todas las universidades puedan abrir sus puertas a la comunidad para, bueno, desarrollar actividades culturales, musicales, académicas, de visibilización de investigaciones científicas y tecnológicas. Vale decir que en ese sentido nosotros justamente también en el marco del 8º Encuentro de Investigadores se han desarrollado actividades con este tono. Sí, vamos a recordar que la Comisión de Ciencia y Tecnología sacó una manifestación. Claro, es decir, en el marco también de la misma situación, la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral emitió un comunicado expresándose en relación a, por supuesto, las condiciones generales y las coyunturales por las que atraviesa el sistema científico nacional y particularmente la función de ciencia y tecnología dentro de la universidad. Pero lo que te quería comentar e insistir es que la UMPA ha mostrado
por lo menos desde inicios de este año, distintas actividades de apertura de laboratorios, de convocatoria a estudiantes de nivel secundario, primario, a recorrer laboratorios, tener el contacto con los investigadores, con los becarios. Hemos sacado al secretario de investigación de la Unidad Académica Río Turbio, comentándonos también esas experiencias de trabajo colaborativo y de vinculación con los secundarios. Hemos sacado también por entrevista a investigadoras y extensionistas que han llevado adelante también en la localidad de Río Turbio experiencias de este tipo con secundarios. Incluso la entrevista al director de la Estación Experimental del INTA Santa Cruz con el aporte frente digamos a las nevadas, la fuerte nevada que hemos tenido. Totalmente, o Mi vecino es un científico en San Julián, o las actividades culturales, educativas que se han llevado en la unidad académica Caleta Olivia, desde la Secretaría de Investigación. Y teníamos así como una maratón, el EIPA, o sea, la jornada Sí. de investigadores, la jornada de arqueología, la jornada de geografía, las jornadas de informática, o sea, veníamos así como... Sí. Yo lo que quiero comentar es que me parece buena la iniciativa y toda esta impronta que se le está dando de una apertura a la comunidad, porque muchas veces nos pasa, hay que hacerse cargo a veces de la situación universitaria, que a veces parece que estamos siempre como en un círculo muy cerrado. Pasa en la Unidad Académica Río Gallegos, de la cual yo soy estudiante y sigo formándome en la unidad académica. Tenemos la limitación de que también está como a un margen de la ciudad, entonces muchas veces llegar a la comunidad es muy complicado. Y es muy limitado, y es importante seguir insistiendo con este tipo de actividades que invitan a sectores que por ahí, por su vida o por su transcurso, digamos, su desarrollo profesional, no ha pasado por la unidad académica, en este caso de Río Gallegos, o las unidades académicas de la UMPA que están en el interior de Santa Cruz, y entonces poder invitarlos a que conozcan el hacer universitario, que me pareció, lo estoy leyendo acá en el guión, como machete, pero me parece importante esa idea, ¿no? ¿Qué es la universidad? ¿Qué hacemos los que estamos en la universidad, los que trabajamos en la universidad, los que nos formamos en la universidad? Y para que también la comunidad, cuando estamos atravesando este proceso de lucha, como bien decías, Claudia, y que la comunidad, que buscamos también que la comunidad en general acompañe esa lucha, bueno, que la comunidad sepa por qué es importante acompañar, por qué es importante defender la universidad pública y, bueno, en nuestro caso, obviamente, la ciencia y la tecnología, ¿no? Sí, claro, ciencia, tecnología, conocimiento, extensión, como decías, Pablo. Sí, exactamente. Bueno, y volviendo a la actividad que propone o que se está impulsando desde el CIN, esto, recordamos, va a desarrollarse a partir del jueves 21 de noviembre, desde las 19 horas. Y esto obviamente camino hacia un nuevo aniversario, el 75 aniversario de la definición de la educación universitaria como gratuita. Vos fijate, mirá qué simbólico y qué importante la efeméride, ¿no? Sí, de 1949. Exactamente. Así es, hasta la fecha. Bueno, con avances y retrocesos, ¿no? En esa gratuidad por universitaria, supuesto, claro. Que yo creo que la gratuidad universitaria también es un ejemplo de lo importante que es defender un derecho obtenido, ¿no? Ha tenido avances y retrocesos también como nuestra democracia, y ha sido la lucha de la comunidad universitaria organizada y de los trabajadores también en articulación con la comunidad universitaria, defender el acceso irrestricto y gratuito para quien quiera formarse en la universidad, ¿no? Sí, y no es casualidad que hoy 15 sea el Día de la Educación Técnica, ¿no? Cómo el origen que tiene la educación técnica dentro de la historia de nuestro país, que era formar, digamos, con una especificidad, una mano de obra calificada para poder desarrollar diferentes tareas. ¿Sí? Esto era reconocer el acceso a la formación que tenían los trabajadores para poder desempeñarse y obtener un mejor salario. Claro, la famosa, la UTN, es un poco la Universidad Obrera, ¿no? Sí, creada sí, originalmente como Universidad Obrera, luego transformada en Universidad Tecnológica, ¿no? Sí. Y hoy es el Día de la Educación Técnica, así que bueno, saludamos. Saludo a mi hermano todos. formado en la Educación Técnica de Bahía Blanca, un abrazo para él.
Bien, lleguen entonces los saludos. Recordamos entonces, hay muchas de las actividades que se van a desarrollar. Vamos a estar contando igual la unidad académica, vamos a dar más detalles. Sí, Gallego, sí, sí. La unidad académica de Río Gallegos organiza unas actividades también por el Día de la Lucha contra la Violencia de las Mujeres, así es que ahí también hay varias actividades. O sea, tenemos la espera, vamos a difundir también la espera de estas actividades del 21 de noviembre, así que bueno, van a poder encontrar todo en el Facebook y en el Instagram también, así que recordamos nuestras vías de comunicación antes de ir al cortecito porque ya nos apura la próxima entrevista. Se pueden comunicar entonces y mandar sus mensajes, sus audios, sus consultas, si algún tema les interesa, al WhatsApp 02966 57 15 61. O nos buscan también en el Facebook, Ciencia y Tecnología UMPA, y obviamente ahora el Instagram está a full también con unos cortitos reels, se llaman así también ahí. Así bueno, nos buscan en el Instagram como @cesit.umpa. Así que bueno, vamos a este breve cortecito, ya regresamos con Ciencia al Extremo. Este viernes ya se largó la lluvia. And you're to blame, baby, you give love a bad name. An angel's smile is what you sell. You promised me heaven, then put me through hell. Chains of love got a hold on me. A passion, a prison you can't break free. Oh, you're a loaded gun, yeah. Oh, there's no way to run. No, I can save me the damage is done. Shout to the heart, you're to blame. You get love a bad name. I play my part and you play your game. You get love a bad name. You get love a bad name. Paint your smile on your lips, blood red nails on your fingertips. The schoolboy's dream, you act so shy. Your very first kiss was your first kiss goodbye. Oh, you're a loaded gun, yeah. Oh, there's no way to run. No, I can say me the damage is done. Shout to the heart. Bien, regresamos en Ciencia al Extremo, acá en el piso de FM UMPA, que estamos acá en el estuario, debajo de la tolva, como siempre decimos, debajo de al lado del parque, ¿no? Del parque infantil. Y antes del corte señalaba que ya se largó la lluvia. Hoy tenemos 14 grados centígrados de sensación térmica, pero está fresquito porque está lluvioso y va a llover por un buen ratito. Así es que, pero no importa, estamos haciéndole nosotros acá compañía a toda la audiencia desde Ciencia al Extremo. ¿Sí? Tenemos nuestro próximo entrevistado. Hablábamos de energías renovables, el uso del sol, ¿era? De la luz energía solar. La energía solar en la primera entrevista, así que para ahora tenemos otro invitado. Efectivamente, Claudia, y tenemos uno de los referentes que tiene la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en lo que hace al manejo de las energías, particularmente la eólica, pero también en manejo de otro tipo de energías. Lo tenemos en comunicación al magíster Rafael Oliva. Él es, como decía, magíster en energías renovables, docente investigador de la UMPA y es director del Grupo de Investigación y Áreas de Energía Alternativa, AEA, del Instituto de Tecnología Aplicada, ITA, de la UMPA UAR. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo te va? Te saluda Pablo Navas. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Buen día, Claudia. ¿Cómo están? Y saludos a la audiencia también. Muchas gracias por el espacio. Bien, buenos días.
Yo arranco primero con la primera pregunta, que es muy general, porque siempre hablamos de energías alternativas, energías renovables. Contanos un poco, y para toda la audiencia, ¿no? ¿Qué son las energías alternativas? ¿Es lo mismo que las energías renovables? Sí, es una especie de sinónimo. Cuando arrancó el área, digamos, decidimos ponerle energías alternativas. Hoy en día se ha fusionado bastante porque, digamos, tanto la eólica como la fotovoltaica y ya se han convertido en energías bastante usadas para suministro eléctrico a nivel nacional. Digamos, ya no es una curiosidad, sino que es una de las cosas que hay muchos, ¿no? En Chile tienen un nombre que me parece que es bastante ajustado, que son las energías renovables no convencionales, que acá no las usamos tanto. Y es una forma de diferenciarlo, por ejemplo, de la hidráulica, que tenemos mucho y es una energía renovable, pero que digamos, requiere otro tipo de obras y es muy anterior, digamos, a la eólica, a la solar, y todas estas cuestiones. Rafael, y por otro lado, bueno, el área nuestra también se ha metido en cierta manera con el tema de una forma de transportar esa energía, que es el uso del hidrógeno, ¿no? Que también tiene mucho, se habla mucho hoy en día, el famoso hidrógeno verde, ¿no? Habrán escuchado hablar. Sí, claro. Así que, bueno, son todas cosas que se fusionan bastante porque se plantea un poco como una forma de mejorar la intermitencia de todas estas fuentes, ¿no? Que se vieron que cuando no hay viento, bueno, nos pasa acá, hay días que no hay nada de viento, a pesar de que tenemos días de ventarrones terribles, y también de noche no hay sol, y eso le pasa, digamos, en todos lados. Así que, bueno, todas esas cosas se está buscando resolverlo para la cuestión eléctrica, por un lado con baterías de gran escala y por otro lado con hidrógeno. Así que es una línea que también nos interesa ir desarrollando, ¿no? Así que un poco en eso estamos. Rafael, un poco anunciamos tu trayectoria en relación, la tuya y de tu grupo de investigación, en relación al análisis de las energías alternativas. Tenemos antecedentes desde mediados de los 90. ¿Cómo podés ver o analizás vos la evolución de las energías alternativas? Bueno, en este caso, como caracterizabas, no convencionales, el desarrollo en la provincia de Santa Cruz desde los 90 para acá. ¿Qué a grandes rasgos podés marcar en relación a esa trayectoria? Bueno, mira, ha sido bastante variado, como fue en casi todo el país, digamos, y podría decirse también a nivel mundial, porque la evolución acompañó un poco eso, ¿no? La tecnología en los 90 era muy muy primitiva. Cuando yo tuve la suerte de estar un poquito más de un año en una especie de curso de posgrado allá en Alemania, y recién estaba arrancando en ese momento el tema de eólica. Eran máquinas muy chicas en el 93, 94. Cuando yo vine para acá, digamos, estaba en ese estadio la evolución. Y ya, por ejemplo, en Pico Truncado, en el año 95, la instancia del entonces intendente Acevedo, que después fue gobernador, se había instalado el primer parque eólico, que era bastante novedoso, digamos, y solamente había un antecedente cerca, que era Comodoro, que había instalado la cooperativa había instalado 2 máquinas, y Truncado fue un pionero en ese sentido. Después, digamos, eran máquinas que tenían muchos problemas técnicos por la época también, no había certificaciones, pero digamos que Santa Cruz en ese sentido tuvo un avance importante, ¿no? Y bueno, después digamos, a fines de los 2000, 2018, 2019, se empezó a armar este esquema por el cual se instalaron parques eólicos, y sobre todo en zona norte, digamos, que ya tenía, por suerte, la extensión del interconectado, y capacidad como para mandar energía, ¿no? Para vender energía al sistema argentino de interconexión, al SAI. Y entonces, bueno, lo que se ve
ve hoy en día, que surge de los estudios, es que estamos enviando más a través de los 3 parques eólicos que tienen apenas una potencia de poco más de 300 megavatios, de esos 3 parquecitos que están yo les digo parquecitos, pero son bastante grandes, sí. En el norte de Santa Cruz, tenemos en Jaramillo, cerca de Truncado y en Caique, y otro en Cañón Seco. Con esos 3 parques estamos mandando casi más energía eléctrica de la que consumimos, ¿no? Eso surge de los estudios que se han ido haciendo, bueno, hasta el año pasado, ¿no? Y ahí realmente es interesante. Así que bueno, para la parte eléctrica al menos ha habido una evolución bastante interesante, ¿no? Y bueno, en el tema del hidrógeno también la zona norte de Santa Cruz fue pionera con lo que es todavía la planta experimental de hidrógeno de Truncado, ¿no? Que ahí se planteó desde el año 2003, así que también fue una cosa mucho antes de que el hidrógeno tuviera el revuelo que está armando ahora, porque digamos han bajado los costos lo suficiente como para hacerlo algo interesante, ¿no? Así que Rafael, a propósito, lo saluda Andrés Firis. A propósito, está hablando justamente del hidrógeno como una de las energías que hoy en día se habla como con más potencial, y se está debatiendo toda la cuestión del marco normativo para el desarrollo. En general, y capaz trayéndolo a la provincia de Santa Cruz, y usted que su grupo de investigación está haciendo un fuerte hincapié en la parte de eólicas, le pregunto sobre las políticas públicas para el desarrollo de las energías alternativas. ¿Cuál cree usted que son necesarias? ¿Qué mirada tiene al respecto de la parte normativa y de la política y del acompañamiento del Estado para el desarrollo de estas energías? Sí, bueno, obviamente es muy importante que haya un marco normativo que sea favorable, digamos. Todos los avances en estas energías, cuando son nuevas, provienen por lo menos de algún incentivo del tipo legal, digamos, para que este tipo de energía se difunda, ¿no? Así que sin duda es importante, ¿no? Y de hecho, bueno, yo les digo, esos 3 parques que se instalaron en zona norte surgen de un programa que era el famoso programa Renovar, ¿no? Que permitió, digamos, y la instalación de grandes parques eólicos, en realidad sin un costo demasiado grande para el Estado, porque es financiado por privados. Simplemente lo que se les garantiza a los privados es que se les va a pagar un determinado precio, ¿no? Bueno, así que todo eso tiene su lado bueno y su lado malo, porque también a veces se ha discutido, digamos, que se les está pagando un precio relativamente alto, ¿no? Por esa energía, y eso está garantizado por contrato. Claro. Pero de todas maneras se ha notado a nivel mundial y incluso acá a nivel de nuestros vecinos, por ejemplo, Uruguay es un caso muy llamativo, en el sentido de que desde el 2014 hasta ahora han llegado a una potencia casi de 2.100 megavatios, que para lo que es el tamaño de Uruguay 2.100 es lo que ellos proyectan de aquí a 5 años. Están en 1.600, 1.700 megavatios creo que ahora, que es una potencia enorme para un país que tiene el tamaño de la provincia de Buenos Aires, digamos. Y ellos se vuelven prácticamente independientes en la cuestión eléctrica de otras fuentes, ¿no? Antes ellos importaban petróleo, hasta no hace mucho, hasta el 2012, 2013, para generación, importaban un poco de gas argentino y compraban excedentes de electricidad. Ellos comparten Salto Grande con nosotros, pero hoy en día prácticamente generan como para exportar, digamos, o sea, con la eólica y obviamente con otras fuentes. Tienen algo de hidráulica también, pero es muy llamativo cómo ha crecido eso en algunos lados. Así que, y eso surgió de una clara política pública, digamos, de que se incentivó. Ellos tienen un enfoque muy desde el punto de vista privado y empresario, pero si se da el marco adecuado,
energías hoy en día resultan bastante económicas, incluso más económicas que la mayoría de las energías fósiles, y conviene la instalación siempre que se pueda, y las redes den la capacidad como para transportar la energía, ¿no? Así que ese es un caso muy interesante y bastante cercano. Ay, sí, Rafi, como vos decías, ¿no? Nuestro programa igual lo retransmiten los chicos de Info24, así que bueno, esperemos que vaya instalándose esta necesidad, ¿no? De pensar desde la política pública, pero también desde los grupos de investigación. Un poco te lo preguntaba Pablo, ¿no? Esta trayectoria y algunos cambios, ¿no? No quiero dejar pasar, digamos, de recordar al arquitecto Luna Pont, ¿sí? El primer director del área y director externo, ¿no? Que formó, digamos, el grupo, fue un poco el que acompañó la formación de este grupo, y en relación a eso, igual vamos a comentar que el doctor Luna Pont hace 25 años falleció precisamente en una tarea de campo que iban a realizar, así que bueno, nuestro recuerdo para él. Y en relación a esto, Rafi, ¿cómo piensan desde el grupo la formación de recursos humanos, que es una de las tareas, ¿no? que hace también el grupo, y a poder tener más una amplitud del grupo de investigación? Bueno, sí, muchas gracias, Claudia, así que lo recuerdes. En realidad el grupo nuestro tiene nombre de Área de Energías Alternativas Carlos Luna Pont, por un poco el nombre a lo que significó él para nosotros, ¿no? Era una persona muy entrañable que bueno, que nos apoyó desde el inicio, cuando recién empezaba esto, y era un poco una curiosidad técnica, si quieren, para la época, ¿no? Y él había sido uno de los primeros directores del Centro Regional de Energía Eólica en la época de Alfonsín, en el 80 y algo, y se había involucrado mucho con ese tema, y yo lo conocí a través de la Facultad de Ingeniería, donde yo estudiaba en Buenos Aires, y bueno, realmente fue muy importante. Él comenzó con la idea de los seminarios que se hicieron desde el 98 más o menos acá en la UMPA, y hoy bueno, tenemos una materia optativa que ya está cumpliendo, bueno, se oficializó desde el 2010 y bueno, justamente la idea de formar ingenieros químicos y ingenieros en recursos naturales en esos rudimentos, ¿no? Y por otro lado, bueno, están las oportunidades que han venido vía el CONICET, un poco. Tenemos también a una de las ingenieras químicas, a Florencia Luna, que está siendo becaria CONICET, con la dirección del doctor Jacobo Salvador, en un tema bastante novedoso, que es la medición de viento utilizando tecnología remota, o sea, a través de un sistema óptico láser, ¿no? Que es los lidares. Y bueno, un poco de carambola, el año pasado tuvimos la suerte de que vía CONICET, el famoso programa Equipar Ciencia, se terminó aprobando algo que habíamos pedido hace un año, en 2021, creo que fue 2022, se pidió un lidar, y tuvimos la suerte que llegó en febrero de este año, y estamos con todo el proceso de la instalación y puesta en marcha. Bueno, Florencia pudo viajar a un congreso a mostrar los primeros resultados hace muy poquito, así que sí, nosotros estamos contentos con eso, de que se pueda formar gente, digamos, que es un poco el rol de las universidades, más allá digamos, de las miradas de los gobiernos, ¿no? Las universidades tienen que tener cierta independencia y poder seguir investigando, más allá de los vaivenes de que a algún gobierno le interese más o le interese menos, ¿no? Que siempre tratar de buscar de alguna forma que eso se pueda seguir manteniendo. Va a haber épocas de vacas flacas y épocas un poco más abundantes, pero creemos que es una parte importante de la función de la universidad, ¿no? Sí. Rafael, te queremos agradecer enormemente el contacto, muy claro por supuesto, y bueno, seguiremos de cerca el trabajo que están desarrollando en el Grupo de Energías Alternativas. Te mandamos un fuerte abrazo y agradecerte nuevamente el contacto. Bueno, muchísimas gracias, Pablo y Claudia, y bueno, y Andrés también, así que un agradecimiento para
para ustedes y me alegro de la difusión que ustedes hacen también. Así que muchas gracias y un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, vamos a la breve pausita, nada más así un toquecito. Despedimos a nuestro entrevistado y ya regresamos con la despedida del programa de Lo que es Ciencia al Extremo. Bien, y se nos fue el programa, nuestro programa número 22 acá de Ciencia al Extremo. Agradecemos, por si no quedó claro, Pablo, agradecemos a los chicos de Info 24. Por ¿sí? supuesto, Sí. agradecemos siempre a los amigos. Y se nos está yendo Pablo, yo tengo las cosas guardadas. Exacto, como pasa, traten de no quemarme en vivo, lo que les voy a pedir, por favor. No, que estamos haciendo muchas cosas, tenemos un montón de laburo en la oficina, así que por eso siempre estamos apurados y bueno, recordamos nuestras vías de comunicación, Andrés, y ya nos despedimos entonces. Así es, yo insisto, síganos en Instagram, que está Sí. creciendo bastante, cecit.umpa, pueden seguir también en Facebook, Ciencia y Tecnología UMPA, y el WhatsApp, Claudia, que por ahí lo tenés más fresco vos, opera, yo lo digo, 2966... Lo único fresco del día, digo, porque Está bien, uno está tiene bien. memoria, todavía no aprendió, Lo tengo acá, todavía lo tengo no me acá. conoce. 2966-571561 nos pueden escribir por cualquier consulta, cualquier información también que nos quieran chusmear ahí. Así que nos estamos despidiendo, ¿no? Sí, bueno, entonces hasta el próximo viernes. Pablo, Andrés, gracias en los controles técnicos a Karina. Así que Saludamos a Cari. sí, Muchas como gracias. siempre, la buena energía. Y hasta el próximo viernes en nuestro programa número 23 para que no se olvide y síganos. Vamos. Buen viernes.